Bien chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en la cual estás viendo este video. Hoy nos toca el curso de Historia Universal y vamos a hablar un poco sobre los árabes y y la religión islámica, es decir, sobre el Islam. Vamos a ver dónde se ubicaron los árabes, a qué se refiere también el Islam. ¿Eh? Entonces avanzamos. Espero que estés muy bien en casita y empezamos rápidamente con nuestro tema. Correcto. Vamos a ver. ¿A qué se refiere esto? Pues los árabes se ubican en la llamada península arábiga. ¿Ya? Se ubican en la llamada península arábiga, en un territorio bastante arenoso, bastante desértico. Es decir, está rodeado por desierto. Esta zona, esta zona de la península arábiga, limita pues con el norte con el desierto de Siria, por el sur con el Golfo de Edén, por el este con el Golfo Pérsico y con el oeste por el Mar Rojo. Es decir, está rodeado de un territorio bastante árido, de un territorio bastante seco. Pero lo rescatante de los árabes es que en menos de 50 años desde la llegada de Mahoma, que vamos a hablar dentro de un momento, en menos de 50 años, los árabes convertidos en una nueva religión forjaron un estado impresionante, tras liquidar al imperio persa sasánida y despojar los ricos territorios del imperio bizantino. Esta expansión que lograron los árabes, es una de las expansiones más rápidas de la historia, originada por diversas razones, y no solamente religiosas, de lo que vamos a hablar el día de hoy. Esto no habría sido posible sin la aparición del profeta Mahoma. ¿Qué quiere decir? Que los árabes, al vivir en esta región, al vivir en esta región bastante seca, bastante árida, bastante desértica, lograron una gran expansión venciendo, por ejemplo, al imperio sasánida, pero esto no hubiera sido posible sin la aparición del profeta Mahoma. Y es de lo que vamos a hablar el día de hoy, principalmente del profeta Mahoma. ¿Y qué pasó? Recordamos un poquito, o bueno, vamos a mencionar un poquito qué pasó antes de la llegada de Mahoma. Por eso colocamos antecedentes, antes de la llegada de Mahoma. Las tribus que habitaban la península arábiga, los árabes que habitaban la península arábiga, eran tribus pequeñas, tribus separadas, ¿no? Cada tribu con su respectivo grupo, cada tribu en diferente lugar. Estas tribus no tenían lazos entre sí, pero lo único que compartían era la raza semita, pero otros lazos de parentesco no. Lo único que compartían era la raza semita. Esta raza semita era la descendencia del profeta Abraham, esto según la tradición, y también compartían cierta similitud lingüística. Entonces compartían raza, descendencia y similitud lingüística, pero más allá, ya no compartían nada, no compartían religión, no compartían eh, lazos parentales, no compartían economía, no, cada tribu velaba por sí, por, eh, cada tribu, cada tribu velaba por ellos mismos, ¿ok? Entonces cada tribu estaba separada, era un territorio bastante desigual, bastante desparejo. Otro antecedente fue la religión. Cada tribu adoraba a un diferente dios. Había tribus que adoraban a las fuerzas de la naturaleza, había tribus que adoraban a un ídolo, había tribus que adoraban, por ejemplo, árboles, fuentes de agua, piedras sagradas. Incluso cada tribu tenía su piedra sagrada. Entonces, para hacerlo general, todas estas tribus vivían alejadas unas de otras y todas estaban separadas por economía, por religión también. Como vemos,
Como no tenían una religión, digamos que propia, estas tribus no lograron una unidad política. Esto no va a ser hasta la llegada del profeta Mahoma. Todo esto va a cambiar con la llegada del profeta Mahoma. ¿Y quién era el profeta Mahoma? Vamos a ver, de esta imagen también vamos a hablar dentro de un momento. ¿Quién era el profeta Mahoma? Mahoma, verdadero nombre Muhammad, pero lo hemos conocido en el mundo occidental como Mahoma. Mahoma nació en la Meca, que ya por esa época era un gran centro comercial, un gran centro mercantil, un gran centro de comercio, gracias al tráfico con los bizantinos y los persas. Todos los que estaban en la Meca, normalmente, muchas tribus alejadas, viajaban hasta la Meca. En la Meca se encontraba la Caba. ¿Y qué es la Caba? La Caba es la piedra negra. Es la piedra más sagrada de, de los árabes. Aquí, en la Meca, en la Caba, en la Meca y la Caba, en la Caba, dentro de la Caba, esta piedrita de acá, que vemos en la imagen, esta de acá corresponde a la Caba. Esta de aquí es la Caba, la llamada piedra negra. En esta Caba, las tribus guardaban sus ídolos, guardaban sus estatuas, sus dioses, guardaban sus piedras sagradas dentro de la Caba. Es por ello que la población árabe migraba hasta esta región, y aquí en la Caba es donde iban a adorar. Entonces todos se reunían en la Caba y cada uno adoraba a su dios, ¿no? Esto en la llamada Piedra Negra o Caba, que se encontraba en la ciudad de la Meca, que fue donde Mahoma nació. Cabe destacar que Mahoma fue el iniciador del Islam. ¿Qué es el Islam? El Islam significa sumisión a Dios. El Islam significa sumisión a Dios. Y el Islam viene a ser la religión que logró unificar Arabia. Recuerda que cada tribu estaba separada, pero el Islam, la religión del Islam, la sumisión a Dios, logró unificar todas las tribus. ¿Cómo así? Se dice que Mahoma se encontraba en el monte orando. En este monte se le apareció el arcángel Gabriel. En el año 610, mientras Mahoma se encontraba orando en una cueva, se le aparece el ángel Gabriel. El ángel Gabriel le dice a Mahoma: Mahoma, es tu destino predicar la palabra de Dios, predicar la enseñanza de Alá. ¿Y quién es Alá? Alá es el Todopoderoso. Esta fecha del 610 representa la revelación de Alá, es decir, en la cual el ángel Gabriel se le presenta a Mahoma ahí en la cueva y lo llama a predicar la palabra de Dios y a combatir a los paganos. ¿Quiénes son los paganos? Los paganos son esas tribus que adoran a diferentes dioses y no adoran a Alá. Por eso es que Mahoma empezó esta llamada Égira. Disculpa, esta llamada revelación. Esta llamada revelación. Es por ello que Mahoma inicia su movimiento monoteísta. Recuerda que como adoraban a muchos dioses, eran politeístas. Pero al adorar a un solo Dios, ya se vuelven monoteístas. Entonces, Mahoma empieza este movimiento monoteísta para enseñar que el verdadero Dios es Alá, el Todopoderoso. Es por ello que el 16 de julio del 622 abandonó la Meca, acompañado de los seguidores que había ganado Mahoma predicando la palabra de Alá.
A estos seguidores se les llama musulmanes. Los seguidores de Mahoma y adoradores del Islam se llaman musulmanes. Musulmanes, no te olvides. Si te dicen, es musulmán, quiere decir que predica la religión del Islam. No te olvides, eso es importantísimo. Entonces, el 16 de julio, Mahoma abandona la Meca en compañía de sus seguidores o musulmanes y se dirigió a la ciudad de Yatrib. A este suceso, en la cual Mahoma abandona la Meca y se va hasta Yatrib, se le conoce como la Hégira. La Hégira significa emigración o separación. Es cuando Mahoma empieza a tomar realmente este trabajo de predicar la palabra de Alá. Empieza a migrar a diferentes ciudades para enseñar la palabra de Alá. Con esta hégira no solamente inicia el proceso de predicación de Alá, sino que la hégira también significa el inicio de la era musulmana. Desde acá, desde la hégira, en el 622 se le considera como el año cero de la era musulmana. Te pongo un ejemplo. Cuando nació Jesús, ¿verdad? Se colocó como el año cero hacia adelante. De igual manera aquí en Arabia, desde la Hégira se colocó como el año cero en adelante. Del año cero en adelante. Es decir, ellos no tienen la misma fecha que nosotros. Ellos no están en el 2020. Ellos tienen otra fecha diferente. Ellos tienen una fecha diferente. Que ya, si deseas, lo veamos en clase. Para calcular en qué año están. ¿Ya? Después del inicio de la era musulmana, o Hégira, Mahoma empieza a migrar a diferentes ciudades para predicar la palabra de Alá. Pero va a ser en muchos casos rechazado. Por eso es que Alá va a decidir, de alguna manera, tomar este asunto como un conflicto religioso. A este conflicto religioso entre el Islam y las tribus politeístas se va a llamar la yihad o guerra santa, en la cual Mahoma va a intentar imponer a la fuerza el Islam, lo cual lo va a lograr en gran medida. Es por ello que con el Islam nacen sus mandamientos. Así como el cristianismo o el catolicismo tienen sus 10 mandamientos, el Islam también tiene sus mandamientos. ¿Cuáles son? Esos son llamados pilares del Islam. ¿Cuáles son? La fe, el más importante, la fe en Alá y Mahoma su profeta, la oración 5 veces al día, mirando a la Meca, la limosna a todo aquel que lo necesite, el ayuno en el noveno mes del Ramadán, al salir el sol y al ocultarse, y la peregrinación una vez en la vida, dependiendo tu salud y dependiendo tu situación económica. Pero la peregrinación quiere decir que debes viajar hasta la ciudad sagrada. ¿Cuál es la ciudad sagrada? La Meca. La Meca es la ciudad sagrada. ¿Ya? Por lo menos una vez en la vida. Por ejemplo, si vives en Perú y perteneces a la religión islámica y tienes la economía, tienes la salud para poder viajar, por lo menos una vez en la vida debes viajar hasta la Meca, hasta donde se encuentra la Kaaba. Esto según la peregrinación. Pero vamos a ver un poquito sobre los pilares del Islam de manera un poco más didáctica. A la cuenta de 3, observamos el video. Y vamos a hablar sobre los pilares del Islam. Espero que te los puedas aprender. Recuerda, recuerda. Son la fe, la oración, la limosna, el ayuno y la peregrinación. Los 5 pilares del Islam. El más importante viene a ser la fe. Entonces vamos a conocer un poquito más sobre estos pilares. A la cuenta de 3, 1, 2 y 3.
A ver, chicos, a ver, voy a solucionar el audio. Un momento, voy a solucionarlo. No se preocupen. Ya está. ¿Quién es tu Dios? Alá ¿Y tu profeta? Mohammed, ¿Cuál es tu libro? el Corán, ¿Tu religión? el Islam. ¿Quién es tu Dios? Alá ¿Y tu profeta? Mohammed, ¿Cuál es tu libro? el Corán, ¿Tu religión? el Islam. El primer pilar del Islam, el Shahada debemos decir. El primer pilar del Islam, el Shahada debemos decir. Le ilaha illallah, Muhammad Rasulallah. Le ilaha illallah, Muhammad Rasulallah. 5 veces al día escuchamos Hey ala Salat querida. 5 veces al día escuchamos Hey ala Salat querida. A la llamada de Alá respondemos Como tu Salat al-Akbar. A la llamada de Alá respondemos Como tu Salat al-Akbar. ¿Quién es tu Dios? Alá ¿Y tu profeta? Mohammed, ¿Cuál es tu libro? el Corán, ¿Tu religión? el Islam. ¿Quién es tu Dios? Alá ¿Y tu profeta? Mohammed, ¿Cuál es tu el libro? Corán, ¿Tu religión? el Islam. Por los necesitados y los pobres damos la zakat sin dudar. Por los necesitados y los pobres damos la zakat sin dudar. Traemos alegría a sus corazones y purificamos nuestro espíritu. Traemos alegría a sus corazones y purificamos nuestro espíritu. Durante el Ramadán suan todo el día leemos el Corán y rezamos. Durante el Ramadán suan todo el día leemos el Corán y rezamos. De nuestros pecados podemos liberarnos en Laylat al-Qadr. De nuestros pecados podemos liberarnos en Laylat al-Qadr. ¿Quién es tu Dios? Alá ¿Y tu profeta? Mohammed, ¿Cuál es tu el libro? Corán, ¿Tu religión? el Islam. ¿Quién es tu Dios? Alá ¿Y tu profeta? Mohammed, ¿Cuál es tu el libro? Corán, ¿Tu religión? el Islam. Si podemos realizamos el peregrinaje a la Meca y hacemos el Hajj. Si podemos realizamos el peregrinaje a la Meca y hacemos el Hajj. Ihram Saye y Tawaf es una vez en la vida. Ihram Saye y Tawaf es una vez en la vida. La base de la vida musulmana, 5 pilares en los que prosperamos. La base de la vida musulmana, 5 pilares en los que prosperamos. Ahora los conoces de memoria, menciónalos desde el inicio. Ahora los conoces de memoria, menciónalos desde el inicio. ¿Quién es tu Dios? Alá ¿Y tu profeta? Mohammed, ¿Cuál es tu el libro? Corán, ¿Tu religión? el Islam. أول أركان الإسلام الشهادة بكل إيمان. أول أركان الإسلام الشهادة بكل إيمان. لا إله إلا الله محمد رسول الله. 5 times a day we hear Hayya ala salat my dear. 5 times a day we hear Hayya ala salat my dear. Correcto, como hemos visto, los 5 pilares del Islam, que vienen a ser la fe en Alá y Mahoma su profeta, la oración 5 veces al día, mirando a la Meca, la limosna. La limosna no quiere decir dar a los pobres, sino significa ayudar al que lo necesita. Ya no vamos a confundir limosna con darle al mendigo, no, al mendigo, no, no.
Se trata de ayudar al que lo necesita. Ayuno durante el 9º mes del Ramadán, desde que aparece el sol hasta que se oculta. Y la peregrinación una vez en la vida, si es que tu condición económica te lo permite. Debes viajar hasta la Meca. Muy bien. Ahora, en cuanto a sus aportes culturales de los árabes, cabe destacar pues que en el arte, en la pintura y escultura no alcanzó mucho desarrollo, porque en el Corán está prohibida las representaciones del cuerpo humano. Por ende, en la pintura y escultura no se alcanzó desarrollo. En cambio, en la arquitectura sí. Se desarrolló, por ejemplo, la bóveda, la cúpula y las columnas. Es el caso de la mezquita de Córdoba. La bóveda y cúpula quieren decir el techo. Y las columnas, pues son las que sostienen el techo. Estas bóvedas o cúpulas son estos techos ovalados. En cuanto a la ciencia, cabe destacar, pues que desarrollaron bastante la parte de la matemática, la geometría, la aritmética, pero especialmente a los árabes se le atribuye la invención del álgebra, gracias al matemático Al-Khwarizmi. En cuanto a química, desarrollaron la alquimia. Se decía que la alquimia era un proceso por el cual podían convertir o podían crear la llamada piedra filosofal, la cual era capaz de convertir cualquier metal en oro y también capaz de fundir esta piedra filosofal para otorgar la vida eterna. Pero esto obviamente es vamos a decir que es un mito porque no hay evidencia histórica ni científica de ello. Pero se cree que los alquimistas intentaron crear la piedra filosofal. En cuanto a astronomía, crearon grandes observatorios para poder, valga la redundancia, observar las estrellas. En cuanto a medicina, lograron gran avance médico, ya que realizaron algunas operaciones algunas operaciones incluso oculares, y aplicaron la llamada anestesia, un avance bastante importante dentro de la cultura árabe y del mundo antiguo también. Por ejemplo, aquí tenemos a Al-Khwarizmi, creador del álgebra. Y en cuanto a letras, lo que destaca, pues la filosofía, con Averroes, seguidor de Aristóteles, quien desarrolló la escolástica dentro de el pensamiento escolástico de Aristóteles, pero lo desarrolló en la parte de Arabia, ¿no? En la península arábiga, gracias a Averroes. Y el libro más importante de los árabes viene a ser el Corán. Así como los católicos cristianos tienen su Biblia, los árabes tienen el Corán. ¿Okay? Aquí tenemos el libro sagrado. Muy bien, hemos tratado de ver todos los aspectos de la cultura árabe en una primera etapa. En la etapa en la cual surgen, ¿no? Este movimiento religioso que logra unificar todas las tribus. En la siguiente clase nosotros vamos a ver la parte del imperio. ¿Qué pasa con la expansión? ¿No? Habíamos comentado que en menos de 50 años lograron expandirse en gran medida. Y vamos a ver cómo se logró esta expansión, ¿ya? Para la siguiente clase. Muy bien, espero realmente, chicos, que haya quedado entendido la clase del día de hoy. Espero que puedan repasar también un poquito. Y nos estamos viendo en la tardecita para poder responder todas las preguntas de nuestro texto. Las preguntas también que les tengo preparadas. Ok, chicos, cuídense mucho y nos vemos en la tardecita. Bye. Eso es todo, amigos.